Entonces les voy a compartir inicialmente pantalla de algo que estaba pues en ese material que les había propuesto. Entonces estos dos gráficos que representan como tal para encontrar media, moda y mediana. Estas curvas muestran pues la variación de los datos que se dan en un problema determinado y cómo identificar si es simétrico, si los datos son simétricos o asimétricos. Para que sean simétricos tiene que coincidir que es tanto media, moda y mediana, las tres valgan lo mismo. Deben de dar el mismo resultado luego de encontrarlas por las fórmulas que se proponían en ese video. Si dan el mismo resultado, estos tres valores quiere decir que los datos son simétricos. Si los datos no dan, pues no dan iguales, entonces será asimétricos. Y puede darse el caso de ser asimétrico hacia la izquierda o asimétrico hacia la derecha. Como tal, siempre la mediana estará pues en el centro, porque la mediana dice que es la mitad de los datos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si es asimétrica hacia la izquierda? Si a la izquierda de los datos, o sea, si el dato menor es la media es el promedio de los datos. Entonces, si a la izquierda está la media, si es el dato menor de los tres, será asimétrica hacia la izquierda. Pero si se da el caso de que el promedio de los datos es el mayor de los tres, será asimétrica hacia la derecha. Eso es el caso para hacer el análisis de simetría o asimetría de los datos. Y esto es de dispersión, pero solo pues vamos a hacer este análisis, pero no vamos a hacer ejercicios de estos de dispersión. ¿Qué es algo cuando los datos son con baja dispersión y con alta dispersión? Con baja dispersión es cuando mire que esta curva pues el área que hay debajo de la curva pintada de azul, si es pues es muy pequeñita como tal, muy reducida. Si es muy amplia toda esa curva y lo que se logra pintar debajo de la curva, los datos son muy dispersos. Un ejemplo de esto podría ser a los estudiantes del grado décimo se le hizo una evaluación de un área determinada y hubo gente que sacó 5, otros 3,9, pero hubo gente que sacó por allá 0,5, ¿cierto? Mire que hay un rango muy grande de que el que sacó más sería 5 y de los que sacaron menos por ahí 0,5, 0,4. Entonces ahí sería unos datos de mucha dispersión cuando son tan separados los datos. Pero si le dicen a los estudiantes del grado décimo se les hizo una evaluación y la mayoría, pues por ejemplo, sacó 3,7, 3,9, 3,4, 3,2, mire que todos están muy junticos, 3,2, 3,4, 3,7. Si todos los datos están muy juntos, haría parte de esto, de que hay muy poquita dispersión, porque están muy cerquitas todos. Pero si los datos están muy separados, serían de una dispersión muy alta. Bueno, entonces ya vamos a pasar pues al problema de medidas de tendencia central. Ya voy a escribir acá un ejemplo como tal y las fórmulas para encontrarlos. Entonces me dan un segundo acá, busco algo. Medio cochino. Sapo, sapo. Cochino, gas. Listo, entonces aquí Hable bien. tenemos, tenemos un ejemplo. Igual, inicialmente voy a escribir las fórmulas. La fórmula para encontrar la media es la multiplicación de, pues acá dice sumatorio. Ya este símbolo lo conocemos por física y por algunas cosas de matemáticas. La sumatoria de este valor por este valor
dividido el total de datos. Ya enseguida miraremos pues qué es cada letra, cada variable a qué hace referencia. La mediana la encontraremos con la siguiente fórmula. Rúa, esa fórmula que usted está escribiendo ahí es la misma del video. Sí, sí, son las mismas del video. Claro que sí. Estas es para tenerlas pues para cuando empecemos a hacer el ejercicio, ir reemplazando y saber en qué vamos a reemplazar, pero son las mismas del video que les propuse. Y la moda sería Profe, ¿los videos dónde están? ¿cómo? ¿Dónde están los videos? Los videos están ahí en Classroom pues, una actividad que fue la semana anterior, que no tuvimos clases sincrónicas, sino que les proponía que vieran esos videos. No lo vio. Eso, gracias. Bueno, entonces estas son las fórmulas como tal. Y me dicen un ejemplo, me dicen la siguiente tabla, entonces una tabla que ya voy a empezar a escribir los datos, representa el área del apartamento donde vive. Y eso se les preguntó a 50 personas. Entonces, a 50 personas le hizo una encuesta de cuál es el área de su apartamento, 50 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, y se llegó pues a los siguientes datos. Entonces, el área, en este caso la variable a estudiar será el área. Y eso tenemos que construir una tabla como tal donde tengamos todos estos valores. Inicialmente vamos a encontrar el valor x sub i, luego f minúscula de i, f mayúscula de i y finalmente un dato para la multiplicación de estos dos valores. Listo, entonces empezaré a escribir los datos que a usted le darían, por ejemplo. Entonces, hay un intervalo. Recuerden que cuando hay corchetes y paréntesis, eso se llaman intervalos. Pues cuando es paréntesis no está incluyendo este número. Cuando es corchete sí lo está incluyendo. Eso lo vimos cuando trabajamos sin ecuaciones. ¿Cómo así, profe? 29 se incluye. ¿Cómo? 29 se incluye. No te escuché bien, O pero... sea, ¿cuál se incluye? 29 o 38. Al 38 no lo incluye porque está dentro de paréntesis en este intervalo, y al 29 sí lo incluye porque está en corchete. Ya acá en este se... Entiendo. O sea, que es que lo incluya, que ese valor hace parte. O sea, por ejemplo, acá, los datos que estén acá serían las personas que dijeron que tenían un apartamento, pues o vivían en una pieza o en alguna parte de estudio, entre 29 metros cuadrados hasta 37 metros cuadrados, no incluye el 38 metros cuadrados. Ya acá serían las personas que dijeron que vivían en un apartamento de 38 metros O sea cuadrados. que el decimal no se incluye. Eso, hasta 46, no incluiría el 47. Acá van a ser las personas que viven en un apartamento entre 47 metros cuadrados hasta 55, porque no incluiría este valor. Entonces acá estoy colocando los datos de un ejercicio donde a ustedes ya les darían pues estos datos. Esta columna
de intervalos se las daría. E iría hasta aquí. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esta situación? Que, por ejemplo, la persona que menos, pues el apartamento más pequeñito sería de 29 metros cuadrados y el más grande sería de 91, pues porque no incluiría 92, de 91 metros cuadrados. Y a usted le deben de dar esta columna que es la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta en estadística? Cuando se les empezó a preguntar a las personas cuánto mide su apartamento, cuál es el área, entonces se empezó a tomar nota. Y acá, por ejemplo, son 3. ¿Qué significa ese 3? Que 3 personas viven en apartamentos que miden entre estos valores, entre 29 mínimo y máximo 37. Acá solo una persona vive en apartamentos que tenga área entre estos valores. Acá 5 personas, acá 18 personas, acá 2. Rúa, ¿me puedes explicar eso? No, esto se lo están dando, esto también se lo dan esos datos. Ah, bueno. A usted le están dando 3 personas viven en apartamentos que son de esta área, 18 personas viven en apartamentos que están entre 56 metros cuadrados y 64, eso se lo dan. Les dan estos dos, usted tiene que llenar los otros. Ah, bueno. Es como si le dieran esto a usted, entonces apenas vamos a iniciar el proceso. Entonces, ¿cómo encontrar esta X sub I? Eso se llama marca de clase. Se le llama pues a esa variable marca de clase. ¿Cómo encuentro eso de marca de clase? Escoger los dos valores, estos dos valores de los intervalos, sumarlos y dividirlos por 2. O sea, sumo 29 más 38. Y lo que me dé, lo divido por 2. Es el promedio de esos dos valores. Entonces, al yo sumar 38 y 29, 38 y 29 me da 67. 67 lo divido entre 2, me da 33.5. O sea, sumo los dos valores del intervalo y siempre lo divido por 2. Entonces, el resultado de la suma de los dos valores de los extremos lo divido por 2 y me daría esto. Sería 33,5. Profe, Hola. siempre se va a dividir por 2. Siempre se va a dividir por 2. Profe, Pero ¿cuál le en la suma? primera ¿Cuáles son los que es- suman? Se suman los valores de los intervalos. Mira acá, 29 más 38 me da 67 y eso lo divido por 2. Acá debería hacer entonces lo mismo, 38 le sumo 47 y lo divido por 2 y coloco el resultado. Esa es una manera, pero hagamos ese proceso. 38 más 47 da, y lo divido por 2 y me va a dar la marca de clase. Entonces, 47 y 38, 7 y 8 me da 15. Coloco el 5 y llevo 1. Y 4 y 7 y una que llevaba 8. Al dividir esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar 42, la mitad de 85 sería 42,5. Entonces acá iría 42,5. Entonces mire que sería el proceso para cada uno sumar los dos valores y dividirlos por 2. Pero eso sería solo, pues una manera es hacerlo así. Profe, ¿cómo así? ¿Y por qué solo esos dos? ¿Por qué no los otros? No, estos también los voy a llenar, pero me voy a ahorrar todo este procedimiento, ya les voy a decir cómo.
pues si usted lo quisiera hacer cada uno de esta manera, sumando los dos valores y dividiendo por 2, lo puede hacer. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Mire, de 33,5 a 42,5, ¿en cuánto se aumenta? En 9. ¿Y de dónde salió ese número 9? De la resta de estos dos números. 38 menos 29 da 9. La resta de cualquier par de números, 47 menos 38 da 9. 56 menos 47 da 9. Todas las restas dan 9. Entonces, ¿cómo encuentro estos? Sumándole 9 al valor anterior. Entonces, 42.5 le sumo 9, eso tendrá que dar 51.5. Si yo hago todo el proceso sumando estos dos y dividiendo por 2, me tiene que dar este. Pero es mucho más sencillo solo hacer uno. Profe, entonces, ¿por qué la primera dio 33,5? Pues el primero sí hay que hacerlo por este procedimiento, pues para ya después poder encontrar los otros. Ah, listo, listo. Listo, entonces acá este 56,65 sería solo sumarle a este valor 9. 51 más 9 daría 60,5. Si a este valor le sumo 9 daría 69,5. Si a este le sumo 9 daría 78,5. Y si a este le sumo 9 daría 87,5. Mire que entonces solo con hacer uno, pues el primerito y al valor que encuentre, ¿qué le voy a empezar a sumar? Pues si en todos los problemas no va a ser 9, va a ser lo que me dé la resta de estos valores. Siempre tiene que darme igual la resta de estos valores. Entonces acá en este caso, como la resta de estos valores, cada intervalo es de 9 de amplitud, entonces yo le voy sumando 9 a eso. Así se encuentra la marca de clase. ¿Cómo se encuentra entonces los otros aspectos? Esta se la daba. Esta F mayúscula de I. Esta es la frecuencia absoluta y esta se llama la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada inicialmente es coger el primer dato. Pues el que le esté ahí de primero se coloca siempre igualito, 3. ¿Y cómo se colocan los siguientes? Sumándole el que sigue. 3 más 1 me da 4. 4 más 5 me da 9. Voy sumando el anterior, por eso dice con frecuencia acumulada. 9 más 18 me da 27. 27 más 12 me da 39. 39 más 8 me da 47 y 47 más 3 me da 50. Mire que en total me dieron 50, que debe ser los datos que le digan a usted el problema, debe coincidir. El último dato de la frecuencia acumulada debe ser lo que le digan a usted en el problema. A 20 personas, a 50, a 70, se les hizo una encuesta, debe ser igualito el número, debe coincidir. Profe, Hola. ¿cómo hizo ese para sacar esa parte de la tabla? Esta. Sí, esa. El primer número se escribe igualito. El que está al frente de F minúscula pasa a F mayúscula igualito. Y estos siguientes, ¿cómo es? ¿Por qué dicen acumular? Porque es ir sumando cada uno. Entonces, 3, le sumo el siguiente que es 1, me da 4. 4, le sumo el siguiente que es 5, me da 9. Profe, o sea que ese dato al principio se da el FI. Sí. FI, eso lo dan en el problema. 9 más 18, 27 y así Profe, sucesivamente. perdón, y en algún caso no lo dan. Miren, ¿cómo sería cuando no lo den? Pues sería de que a usted no le den la tabla armada, sino que a usted le dan unos datos así dispersos. Dice, a 50 personas se les preguntó cuál es su área, pero entonces empezaron pues cada uno empezó a responder y le empezaron a decir, le dieron todos los datos. Así, por ejemplo. Entonces, lo que hay que hacer, pues, es un procedimiento para empezar a organizar la tabla. Pero eso, pues, lo veremos más adelante. Por el momento, solo con la tabla dada. Ya con este dato pues, de los intervalos y de la frecuencia absoluta ya dada. Pero más adelante veremos, así dándole los datos,
¿cómo empiezo a armar yo la tabla? Pero por el momento no, porque requeriría pues otros procedimientos como tal. Listo, entonces por el momento solo nos vamos a basar teniendo ya la tabla lista. Y este último dato, esta última columna de la tabla dice X sub I por F minúscula de I. ¿Qué es eso? Es coger estos valores, porque mire que estos dos se están multiplicando. Sería que coger estos resultados de estas dos columnas y multiplicarlos. Entonces yo tendría... Alejo, al final tiene que dar 100%, ¿cierto? Sí, pero acá no vamos a hacer porcentaje. Juan Manuel, hombre. Entonces, No, eso así no. aquí, entonces, para lo de media, moda y mediana no necesitamos esos porcentajes. Entonces no la vamos a hacer una columna de porcentaje. Entonces, ¿qué es esto de X sub I y F sub I? Es multiplicar los valores. Multiplico 33.5 por 3. Pues realizamos ese proceso y me da 100,5 si multiplico estos dos valores. El que va... Profe, pero también puede quedar aproximado, como 99,5 y eso. Sí, claro. Acá tengo que multiplicar estos dos, 42,5 por 1. Al multiplicar por 1 me vuelve a dar lo mismo, 42,5. Y si yo sigo multiplicándolos, acá sería 51.5 por 5. Pues ya eso, pues ahí sería ayudado de la calculadora, pues para hacer todas estas operaciones, pues y optimizar el tiempo, que sería 5 por 51.5. Al multiplicar eso me dará 257.5. Luego debería de multiplicar 60.5 por 18. Al multiplicar estos dos me da 1089. Luego, al multiplicar estos y luego estos y finalmente estos, los resultados son 834, 628 y 2.272,5. Pues es multiplicando la segunda y la tercera columna para encontrar estos resultados. Después de que... Profe, ¿y por qué 1089? ¿Cómo? ¿Por qué 1089? 89. 1089, eso. Esto, toda esa multiplicación da eso. Al multiplicar 60,5 por 18 da ese valor. Ah, listo. Listo, entonces, cuando tengamos la tabla ya completa, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya venir a encontrar estos valores, venir a reemplazar y encontrar esto. Entonces, yo ya conozco esto. Bueno, no, me faltaría que yo ya conozco esta columna, pero este símbolo es de sumatoria. ¿Qué es sumatoria? Entonces tengo que sumar todos los valores de esta columna. Entonces tengo que sumar toda esa columna y al sumar toda esa columna me da 3.214. Si sumo todos estos resultados, me da 3.214. ¿Cuál sería la media? Entonces la media sería coger la sumatoria de esto que me dio 3.214. Y eso dividirlo por n, que es n, el total de datos que son 50. Y luego entonces hago esa división. Al realizar esta división de 3.214 dividido 50 me va a dar 64, ¿Por qué 50? ¿Cómo? ¿Por qué 50? Porque es el total de datos. N es el total de datos. Y a usted le decían en el problema que se encuestaron 50 personas. Y Listo. será el total de datos que le dicen en el enunciado o el último dato de la frecuencia acumulada de F mayúscula será el 50. Entonces la media, que la media viene siendo el promedio. El promedio, o sea, si le dicen el promedio de esas 50 personas, ¿cuál es? El promedio es persona, que cada persona viviría en un apartamento de área de 64
29,28 metros cuadrados. Esa sería el promedio, la media. Ahora, la mediana y la moda. Bueno, entonces voy a borrar aquí voy a borrar este de la moda, voy a borrar este de la media, que ya no lo necesitamos para poder hacer el procedimiento. Entonces el de la moda lo voy a escribir acá porque lo necesitaremos para seguir. Listo, entonces este es el de la moda. Entonces voy a encontrar, ya encontré la media, ahora voy a encontrar la mediana y enseguida la moda. La mediana se encuentra con esto. ¿Qué es la mediana? Dijimos ahora que la mediana debe estar exactamente en la mitad de los datos. O sea, en el 50%, pues si lo vemos como porcentaje. O si tenemos 50 datos donde esté la mitad de los datos. La mitad de 50 sería 25. Nos remitimos a esta frecuencia acumulada donde está F mayúscula, y miramos dónde está exactamente 25. En ninguna parte está 25. ¿Qué hacemos cuando no está el valor exacto? ¿Dónde lo está incluyendo? ¿Acá ya llegó a 25? No. Pero acá ya sobrepasó a 25, que es el valor que necesitaba, la mitad de los datos. Entonces, este dato 27 quiere decir que la mediana está incluida en este intervalo entre 56 y 65. Entonces, ¿qué hago acá como tal? Entonces voy a necesitar saber que la mediana está incluida en este intervalo, en este que resalté con este símbolo acá. Alejo, Hola. y si por Gonzalo, ejemplo ya está tenemos... silencio, Gonzalo. ¿Cómo? Si por ejemplo tenemos el 24 y el 26 y el que está El buscando el superior. 25, ¿qué se hace? El que sea superior siempre, porque por ejemplo si acá estuviera un 24 todavía no hemos llegado a 25. Es el que es superior a él siempre. Entonces buena esa pregunta. Bueno. Puede estar muy cerquita. Por ejemplo, acá 24 y acá 27, pero tomo el de 27 porque es el que ya está incluyendo al 25. Cuando estoy, por ejemplo, en 24, o sea, acá en vez de 9 fuera 24, todavía no he llegado al dato 25. En cambio, acá llegué a 27, ya ahí está incluido el dato 25 y 26. Entonces es el que es superior. ¿Listo? Entonces, No, pero gracias. yo ya sé que está en este intervalo que es L sub I. Eso significa límite inferior. ¿Cuál de los dos es el inferior de 56 y 65? El 56. Reemplazo el 56. La N es el total de datos, que es 50. Y eso lo debo dividir entre 2, que como me dice ahí. Luego restarlo con F mayúscula menos 1. Entonces, Alejo, hola. ¿de dónde salió el 56? L sub I es el límite inferior, o sea, el extremo menor de ese intervalo. Yo ya sé que la mediana está en este intervalo. ¿Y cuál es el valor más pequeño? 56. Entonces ese es el que ubico, el primero del intervalo, siempre lo ubico ahí. N es el total de datos y F a la menos 1. Alejo, gracias. Con gusto. Entonces acá F mayúscula a la menos 1. Me ubico en la columna de F sub I. Y este es donde está incluido la mediana, pero este menos 1 me dice que es el anterior. El anterior a 27 era 9. Entonces ubico acá ese 9. Y F minúscula de I. ¿Cuál es F minúscula de I? De ese intervalo, 18. Entonces acá ya debo de empezar a hacer
los procedimientos para llegar a la respuesta. Entonces, al hacer esta división, me da... Al hacer esa división me da 25. 50 dividido 2, 25. Alejo, ¿Qué significa ley? ¿El qué? Alejo, no le faltó el... LI. Profe. Sí, me falta Alejo, una ¿dónde cosita. No le Alejo, menos. ¿dónde salió el ¿Qué 9? habla? Profe, ¿me puede volver a explicar desde el 50? Un momentico. No. Mire, entonces, desde el 50, N es el total de datos que son 50. Y dividido 2, que es F mayúscula de I. F mayúscula de I me paro sobre la frecuencia absoluta, donde está la mediana. Pero como me dice -1, me dice la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la anterior a 27? La de 9. Y después dice F minúscula de I, es donde está la mediana, F minúscula es 18. Y luego, entonces... Perdón, Rúa, o sea que L es la mayor según lo que tenga ahí. Por ejemplo, LI es la mayor de I, ¿o qué? ¿Cómo funciona eso? No, el I es el valor menor de este intervalo. Pues el que sea el primer numerito que hay acá. ¿Y por qué ese mismo? Porque no puede ser el 38, el 47. Porque está incluido acá, porque como tuvimos la mediana, cogemos el total de datos que son 50 y lo dividimos entre 2 y me dio 25. ¿Dónde está ubicado el dato 25? Acá, porque acá lo pasa. Y entonces 27 personas tienen un apartamento entre 56 y 65 metros cuadrados. Entonces aquí ya haría la división y esto me da 9. Y al hacer acá la resta, me daría, esa resta me da 16. 16 sobre 18. Y acá me faltó algo, es la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Lo que les dije ahorita. Lo que la resta de estos dos valores, 38 menos 9, acá sería multiplicar por 9. Y acá, ¿qué puedo hacer yo acá? Puedo multiplicar 16 por 9 y dividirlo por 18. No, espere, ¿cuál es el signo de magnitud? O simplificar, a los dos le puedo sacar novena, mitad, novena de 9, 1 y novena de 18 daría 2. Entonces el resultado que me quedaría, Profe, ¿dónde salió ese 9? Esa es la magnitud. es porque acá, ¿Qué es? según la fórmula, se multiplica por absu i, que es la amplitud. La amplitud es lo que aumenta cada intervalo, la resta de los dos valores. Entonces acá tengo 5 Perdón. O sea que todo el taller va a ser sobre eso, sobre 16 la media. más 16 y luego 16 por 1 da 16 y abajo el 18 se simplificó a 2 porque saqué novena. 16 dividido 2 da 8. Entonces, la mediana sería 56 más 8, que es 64 exacto, 64 metros cuadrados. Vuelvo a explicar ese pedazo. Ya lo voy a explicar. Mire, entonces, pero antes de decirle, de volver a explicar, si ya como se nos va a salir y nos falta la moda, vuelven a ingresar con el mismo código que, pues enseguida eso se va a cortar a los 40 minutos, pero vuelven a pedir ingreso con esa misma clave Y quitamos un punto del taller. para que explique la moda. Entonces, enseguida que se corte, vuelven a pedir. No, pero espere. O sea que el taller va a ser sobre todo eso. Sí. Entonces, ¿Cuántos puntos son? 2. Ah, bueno. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Bueno, entonces acá es reemplazar cada uno de los valores dado el caso y empezar a simplificar acá. Entonces, Luis Miguel, ¿en dónde, desde qué parte? Pues en qué parte no entendiste, dónde se reemplazó. Profe, que es de la Lo del mediana. 9, lo del 9. Este 9 de acá. Sí, sí.
Mire, acá la fórmula dice que toda esa fracción se multiplica por A sub I. Ese A sub I es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? La resta de lo que es los valores de cada intervalo. 38 menos 29 da 9, 47 menos 38 da 9. Todos tienen que dar lo mismo al restarse. Entonces, de ahí la amplitud de cada intervalo. O sea, los datos como están de amplios en cada intervalo, al hacer la resta encuentro ese número, un 9. Listo, entonces nos faltaría la moda, que sería la que vamos a hacer ya enseguida, pero no lo voy a empezar a explicar ya porque son las 10:41 y ya se va a cortar. Entonces, inmediatamente se salga esta reunión, vuelven y piden ingreso con el mismo código que eso permite nuevamente ingresar. Y explicamos la moda en 5 o 10 minuticos y ya dejaríamos así. Entonces, voy... ya listo. Profe, no sería mucho mejor el video pregrabado. ¿Cómo? No sería mucho mejor el video pregrabado. ¿El video qué? Es que Pregrabado. porque hay como mucha interferencia, entonces no se te escucha bien lo que preguntan. ¿Por Ay, qué no es mejor que el sí, video Ya, es yo que creo que está mejor. grabado? ¿Qué? No, no lo quite, no lo quite. No, no, es cierto. Sí, tengo problemas con el micrófono. Listo. Entonces, el taller, les voy mostrando cómo sería el taller. El taller está compuesto